Regresamos con nuestro invitado, Sí, señor. habíamos anunciado, ¿no? Nos va a acompañar el doctor Felipe Ciso, científico venezolano, Sí, señor. que ha desarrollado un interesantísimo proyecto que tiene que ver con la salud, ¿no?, de la población. Bueno, y con déjame mucho decirte, éxito, ¿no? y déjame decirte que tiene mucho éxito, ya no es proyecto, ya tiene 11 años, lo que pasa es que para muchos de nosotros es una novedad. ¿No? Y entonces lo que queremos es que lo conozca la mayor cantidad de gente, porque esto beneficia a muchas personas, ¿no? Son dolencias que son, son tan comunes y que se potencian, como decíamos nosotros al final, con todo el estrés y con todas las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué es realmente el suero vital y cómo llegó usted a esa fórmula? Bueno, ya les cuento. Primero, buenas noches a todos. Agradecimiento a ustedes por permitirme que traiga esta información con la esperanza de que se beneficien muchos y que terminen agradeciéndole a ustedes también su grande y numerosa audiencia, ¿no? O teleaudiencia. Sí, yo quisiera puntualizar algo para ubicarnos en contexto. Yo soy médico oncólogo. Voy a tratar de no usar muchos términos médicos para hacer lo más llano posible para que nos comuniquemos o yo transmita lo que realmente quisiera, pues, que me interesa. Yo empecé a hacer unas investigaciones preocupado porque hay tres cosas, hay muchas, pero hay tres cosas fundamentales en mi criterio que tenemos que pasearnos por ellas para ver y tratar de ver nuestra vida presente y a futuro, ¿no? El ser humano tiene unos recursos potenciales de vida que pudiese llegar a 200, 300 años activo, ¿no?, y saludable. Y nosotros estamos perdiendo esos recursos, o sea, nos están perdiendo por una serie de factores, lógicamente, ¿no? Y estamos utilizando o aprovechando menos del 50% de lo que deberíamos de tener en el logro de vida. Además de eso, pues tenemos una primera causa de muerte desde hace unos 70 años, que son las enfermedades cardiovasculares. Así es. Las enfermedades cardiovasculares nos tienen azotados, además con cifras cada vez más alarmantes, ¿no? Creciendo, y el cáncer ahí de segundo también corriendo detrás de ellos, como dijeron ustedes. Pero sí, nosotros tenemos que pasearnos por allí, y esa inquietud que me llevó a dedicarme a la investigación a investigar médica eso. en esa Investigar eso, que materia. yo no soy cardiólogo. Algunos preguntan, ¿usted es cardiólogo? Sí. No, yo no soy cardiólogo, pero soy un investigador y entré en esa área, ¿no? Luego, si nos paseamos ahí, sabemos que los problemas cardiovasculares no son más que problemas arteriales de circulación, de obstrucción de las arterias, endurecimiento de las arterias, de falta de oxígeno, de nutrición y de hidratante a las células y a los órganos. Pues debemos pasearnos y ponerle un poquito de atención a eso. Y Claro. lo tercero es la vejez. Cada día, para el año 2030, las estimaciones son de que va a haber una epidemia de viejos. No Claro. puede ser. Sí, en 2030 se estima que alrededor del 40% de la población mundial va a estar por encima de 60 años. Caray. Y entonces los más avesados y avanzados están haciendo esas estimaciones y cálculos. Entonces, ¿pero qué es la vejez? Porque nosotros decimos un viejo y ya está, lo echamos al rincón y hay que espere la muerte. No, ya va. Pero ¿de qué es la vejez? En el siglo XVIII la vejez era a los 40 años. Ahora en el siglo XXI es de 60 y las proyecciones van de 80. Entonces la vejez va como avanzando hacia los 100 y quizás pase después de los 100. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos, porque se ha creído que la vejez es por cuestión de edad, y no es así. No es. ¿Es por un deterioro? Muchas veces causado por nosotros mismos y nuestros hábitos y costumbres. Muchos factores, correcto, nutricionales, anímicos, bueno, vaya usted a saber, pero tenemos una serie de problemas que nos está minimizando la expectativa o la proyección de vida hacia los 200 años, que nos está produciendo o generando enfermedades que nos matan, como las cardiovasculares, ¿verdad? Y que nos está envejeciendo más rápido de lo que debemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa para envejecer? Lo que se envejece es por culpa de una degradación de las células y de los órganos. Y esa degradación no viene ni siquiera por las células, viene porque el abastecimiento de oxígeno, de nutrientes y de agua a esas células
dejan de ser óptimas y se va disminuyendo. ¿Y eso es lo que ataca ese suero? Eso es lo que ataca ese suero. Ajá. ¿Por qué lo ataca? Porque yo quería que nos ubicásemos en esto. Por una razón elemental. A partir de los 30 años, o aproximadamente alrededor de los 30 años, a todo el mundo le empiezan a formar lo que llamamos una película en la parte interna de las arterias, que no son más que unos tubos elásticos y permeables que permiten que vaya regando todo el oxígeno, los nutrientes a todos los niveles del organismo. Y bien temprano, Sí, a los 30 años. Sí, es ahí donde empezamos a envejecer, no por edad, fíjate que no es por edad, o fíjense que no es por edad, ni siquiera es porque la sangre no lleve todos los elementos, los puede llevar, pero no pasan, porque esa película que empieza a formarse por la parte de adentro de las arterias hace más difícil, primero la elasticidad, segundo que pase el oxígeno, que pase los nutrientes, el agua, bueno, y entonces la célula se queda esperando que le lleguen lo que merece, lo que necesita de manera óptima, y no le llega. Ajá, ¿y cómo ese suero hace eso? Bueno, porque eso es lo que se ve, está preguntado todo el que todo nos está el mundo, viendo. está bien, vamos al tema. Pero era importante eso, claro, según mi criterio. Claro. Si nosotros tenemos un producto como el suero vital, que es un suero tomado, Pero es una diferencia inocuo, importante porque exacto, normalmente estos tratamientos están a través de inyecciones intravenosas. Intravenoso, exacto. Por eso, insisto, es un suero tomado, inocuo, que va limpiando las arterias de esa película y de eso que ustedes dijeron muy bien, de grasas y minerales que se pegan, que endurecen y que obstruyen y que bloquean inclusive el paso en ese sitio donde están hacia las células y los órganos que están próximos. Entonces, eso viene a generar un envejecimiento. Este suero tomado limpia el 100% de esos ateromas. ¿Y es a base de qué? ¿De minerales, de vitaminas? ¿Qué es lo que es? No, las vitaminas tienen que seguir y son necesarias en pequeñas cantidades, pero no tiene que ver con esto. Okay. En realidad, este es un suero más bien mineral, digamos. Este es agua desmineralizada por un lado primero, ozonada, y después se le agregan unas sales ácidas en unas proporciones inocuas muy lejanas de hacernos daño, pero que tiene ese efecto. Eso lo logramos nosotros en el laboratorio y aparece Felipe Ciso como el inventor. Sí. Pero bueno, pero es importantísimo un su equipo, trabajo en eso, ¿no? Sí, claro, hay un equipo, lo que pasa es que siempre hay un egoísmo y entonces yo parezco como... No, pero además hay una cosa interesante. Pero, es un suero que se ingiere a través de cucharadas en la mañana y en la noche, según entiendo, ¿no? Sí, la dosifica. Ok, ¿eso tiene algún tipo de contraindicación? Es decir, si hay una persona que está o es inocuo completamente. Mira, hasta el día de hoy, yo empecé a tomarlo el 6 de febrero, dentro de 4 días cumplo 11 años, del 2006. Tenía un ateroma de 1.2 en carótida derecha. 9 meses había disminuido un 52%. Paré por 9 meses para ver si continuaba el efecto o no. Paró también el ateroma ahí, ni aumentó ni disminuyó. Volví a tomar mi suero y desapareció. A los 3 años había desaparecido totalmente. Mi último control fue hace un año, en febrero, me toca ahora, completo, cero ateroma en ninguna parte. ¿Y cuánto tiempo tiene usted proporcionando este suero a las personas que aquí nos dice María Gabriela, el suero vital es la medicina preventiva hecha realidad? Ya los tuiteros están enviándonos mensajes. Bueno, está bien, se agradece ese criterio. Sí. Y yo creo que sí, ojalá, amén. Y hay en esos 11 años experiencia suficiente como para decir, oye, estos testimonios dan fe de lo que, aparte de lo ocurrió con usted mismo. Bueno, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista del tiempo y casuística, tenemos, vamos a decir, cientos de demostraciones en el tiempo de ya de 11 años, porque luego que lo empiezo a tomar yo como primer humano que lo toma, algunos se animaron, igual que yo, temeroso inicialmente, pero después hasta el día de hoy ya vemos miles que lo estamos tomando y a ninguno en esos 11 años, digamos 10 años y medio, para no exagerar, a ninguno le ha dado ni infarto, ni siquiera aquellos que ya le había dado infarto, ni le ha dado ningún Es un ACV. récord importante. ¿Y es solo preventivo o también es curativo? Bueno, tenemos testimonios. Claro que es curativo porque nos está curando lo que ya bueno, tenemos en las obviamente, arterias. claro, pero me refiero a una persona que ya esté en esa ruta. Sí, cómo no. Lógicamente tenemos testimonios y demostraciones en la práctica de mejoras de la... primero, evitar los infartos y evitar los ACV, por lo menos el 95% de los ACV, pero además tenemos
al mejorar la oxigenación, tenemos mejor actitud, mejor concentración y la memoria nos mejora, que es una de las grandes preocupaciones y daños que se nos va generando en el tiempo. Y para mucha gente, la preocupación por la memoria, incluso gente joven, es importante porque vivimos en un mundo tan complejo y tan estresante que yo veo gente joven dice, ya tengo el alemán. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre tan importante investigación del suero vital y los sueros también que suelen aplicarse con mucha frecuencia también, ¿no? Por otra vía intravenosa y que son muy comunes y se utilizan además también como método preventivo y también para muchas actividades, incluso para problemas de salud, para ejercicios, ¿no? Fortalecimiento del cuerpo. ¿Dónde radicaría la diferencia? Bueno, me perdonen, yo diría tres, me perdonen los que vienen aplicando eso y los inventores de eso y los que lo recomiendan, que hasta ahora ha sido muy bien porque era lo que había. Yo pienso, estoy convencido de que esto, primero que es oral, no tiene que estarme aplicando cuestiones y el costo de eso y el trato la agresión al organismo en ese sentido disminuye, lógicamente. Segundo, que el efecto, para mí, no hay duda, es 10 veces superior. Bueno, y la pregunta lógica la hace Carlos Londo a través de su tweet. Saludos, ¿dónde se puede conseguir suero vital en el país? Bueno, esa es la pregunta, ese es lo que sigue, ¿no? Sí, claro, que se comuniquen con nosotros y por allí yo había dado no me los sé de memoria, me disculpan porque dedico poco tiempo, más tarde se los daremos, pues. Claro, los números telefónicos y eso para que hagan su correspondiente que cita cuente también. con que cuente con también lo podríamos de repente poner en pantalla si lo tienen por ahí nuestros productores, ¿no? Pues sí, pero de todas maneras también nos pueden llamar a nosotros. Seguro, y claro. nuestros Claro, productores aquí en los teléfonos del canal se los dan. A ustedes se les tiene que agradecer porque ustedes son aquí los portadores de este mensaje, los Sí, facilitadores. hombre. Bueno, pero hay yo le quería volver a hacer esta pregunta porque mucha gente dirá, bueno, pero ¿lo podré tomar yo? Si yo tomo antihipertensivos, si yo tengo un tratamiento, qué sé yo, antialérgico, tengo algún tratamiento con medicamentos para la depresión o lo que sea, ¿tiene alguna colisión con eso? Para nada. Yo les digo que no tienen por qué alterar nada de su vida cotidiana, nada de su tratamiento, ni de su médico, ni de nada. ¿Con qué no se lleva ese suero? ¿Perdón? Tiene que haber algo con lo cual no se lleve el suero. Eso sí, eso es importante, que lo digamos, puesto que este suero no se debe mezclar con sólidos, porque disminuye el efecto. Entonces las recomendaciones de las dosis, por eso van en ayunas y antes de acostarse. Son 2 veces al día, pero nada, no es que hace daño, sino pierde el efecto, esa comprobación la hicimos también. Nada, pero no tiene por qué perturbar ni siquiera dejar de hacerse sus tratamientos. Quien es hipertenso que tome sus tratamientos. Irlanda nos preguntó otra televidente, ¿y el ACV? ¿Cuáles son los beneficios en esa materia? Bueno, yo creo que ya más o menos se dijo anteriormente. En el ACV obstructivo, primero que lo evita. Lo evita, o sea. Lo evita. Y tenemos por ahí uno de los testimonios que viene que un señor que sufrió un ACV hace 20 años, está con unas limitaciones, empezó apenas hace 2 meses, no los ha cumplido creo, a tomar el suero y la mejoría que él manifiesta de todo punto de vista cerebral, desde el punto de vista locomotor, de un pie que tenía en garra, que ya dice él se le ha mejorado, y de un brazo. Él da bueno, testimonio. Ahorita vamos a escuchar esos testimonios a la vuelta de la pausa, ¿no? Pero entonces, ya para terminar, quisiéramos darle este minutico que queda para que usted comente algo que quizás se nos haya quedado en el micrófono. Bueno, lo que nos queda es agradecerle a ustedes, decirle a la gente que lo prueben. Si no les gusta, yo los escépticos los admiro. En realidad sí los admiro. Usted tiene que desconfiar. Bueno, está bien, desconfíe, pero pruebe. Y después terminará dando su mal no le va a hacer, pero daño ninguno, no le va a hacer. Pero ninguno. Aquí está la gente escribiendo, bueno, los tweets hoy se revientan, ¿no? Gabriel Camacho, soy hipertenso, ese suero lo puedo consumir y acabamos de decir que sí, ¿no? Aquí tiene un ejemplo. Exactamente. Yo consumo el suero, bajé la dosis que consumía a la 4ª parte. Y es interesante eso, que después de consumirlo, usted está retirando poco a poco los antihipertensivos. Ya voy por el 25% de lo que tomaba antes. Y los resultados y los efectos de ese 25% son mejor que cuando tomaba
Otra buena tomamos noticia otra para cosa. estos tiempos, Claro, que no sin duda. necesitamos tomar Qué antihipertensivos. buenas noticias, ¿no? Muchísimas Que gracias. hacen falta además las buenas noticias en Sí, este señor, tiempo, ¿no? claro que sí. Muchísimas gracias al doctor Felipe. Sí, es Bueno, un orgullo que sea venezolano, un orgullo que haya tenido tanto éxito con esto y ojalá mucha gente pueda beneficiarse. de Saraceño todo y esto, además ¿no? músico, ¿no? Sí, No, señor. qué músico, lo único que sé es aplaudir. Ah, Saraceño. La Pero Saraceño, nos sí. llamaron saraceños antes del programa. Que Sí. diga que es saraceño, porque Sara se ha producido muchísimos sabios, muchísimos inventores, muchísima gente inteligente que ha sabido aportar para la humanidad. Bueno, mi comentario final es que aquí en Venezuela se ha perdido tanto genio, no de Sarasa, de toda Venezuela, Así es. tanto genio. Yo he conocido gente con unas ideas y unas capacidades inmensas y el Estado de alguna manera nos ha abandonado. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por Gracias. venir, por darnos todas estas buenas noticias. gracias. Vamos a hacer la pausa, queridos amigos. ustedes. Y al regreso vamos a tener un par de testimonios de lo más interesantes de personas que han ingerido por un tiempo este suero y que han tenido excelentes resultados. Ya volvemos.